En este ejemplo se va a ver cómo se hace el tema de calcular Celsius a Fahrenheit sin utilizar la fórmula y utilizando inteligencia artificial. Para ello nos valemos prácticamente del Google Colab, ¿ok? Entonces, primero vamos a instalar la librería de Seaborn, que es para colocar los gráficos, ¿ok? Vamos a usar Pandas, que es para colocar um, tablas. Después vamos a usar Matplotlib, que es también para graficar, y TensorFlow, que es nuestra herramienta para aprendizaje automático. Instalamos Seaborn, si es que no está instalado en el Google Colab, ¿ok? Y estos otros paquetes ya están instalados dentro de la herramienta. Entonces, Pandas, Seaborn, luego después de instalar ya podemos utilizar estas librerías y ya está. Entonces aquí todo este proceso es de instalación de ese paquete, ¿ok? Luego de instalar los paquetes, vamos, vamos a importar un archivo separados con comas, ¿ok? Para eso utilizamos para leer ese archivo de temperaturas, ¿ok? Y en ese archivo de temperaturas entonces leemos este archivo separados con comas y utilizamos Pandas, que es PD, y leemos ese archivo. Todo ese archivo se carga en memoria, se carga en una matriz. Esa matriz se llama temperatura-df de Pandas, ¿ok? Entonces se guarda en esta variable que es una matriz. Imprimimos las temperaturas y visualizamos, ¿ok? Entonces acá está la leyenda, que ven aquí, y luego imprimimos lo que está en ese archivo, que es básicamente nuestros datos históricos, ¿ok? Entonces aquí imprimimos todos esos datos, ¿ok? Y luego utilizamos en Seaborn y le damos scatterplot, le damos temperatura en Celsius y la temperatura en Fahrenheit. Entonces se va a calcular eso, ¿ok? Y estos son nuestros datos y eso es lo que se va a graficar aquí, ¿ok? Se va a graficar como ven aquí, ¿ok? Entonces es una regresión lineal prácticamente porque el cálculo es lineal, ¿ok? Entonces es una fórmula lineal y eso va a generar este tipo de gráficas, ¿ok? Entonces hay una relación 1 a 1 entre la temperatura en Celsius con su correspondido par en Fahrenheit. Entonces, para 20 grados en Celsius tenemos su correspondiente valor en Fahrenheit. Entonces ven que es una línea recta el resultado de eso, ¿ok? Bueno, eso es como datos históricos. Entonces ya se carga eso en una tabla, ¿ok? Entonces cargamos y mostramos. Por eso es que usamos esta librería de, eh, para mostrar, ¿ok? Entonces aquí, está, como ven acá, van a visualizar el gráfico, ¿ok? Y ahora vamos a cargar nuestro modelo para hacer las predicciones, ¿ok? Esta es la forma más básica de hacer Machine Learning o entrenar las redes neuronales, ¿ok? Entonces vamos a dividir en grupos que ven aquí, X-Train y E-Train, ¿ok? Básicamente estamos seleccionando estas columnas que están aquí. A esto le llamamos X-Train y E-Train, ¿ok? Entonces tenemos esos valores ahí.
y vamos a entrenar nuestra red neuronal. ¿Ok? Entonces, los datos que son de Celsius se colocan en esta variable xtrain y los que son de Fahrenheit se colocan aquí. Como ya tenemos calculado, ¿ok? Entonces nuestra red neuronal va a predecir cosas que no se ve aquí. Entonces, a ver, para temperaturas, por ejemplo, mayores a 60, que es lo que nos muestra aquí, podemos predecir, ¿ok? De hecho, este es un cálculo básico, ¿ok? Pero nos sirve como ejemplo para llevarlo a algo mucho más complejo, ¿ok? Entonces, siempre funciona de la misma forma, entonces, aunque el cálculo sea básico, el tratamiento en sí es el mismo, ¿ok? Bueno, entonces cargamos los datos de las temperaturas en Celsius y la de Fahrenheit, ¿ok? Ya está precalculado eso dentro de la tabla, ¿ok? Y imprimimos que vamos a crear el modelo, ¿ok? Y aquí para crear el modelo vamos a usar este modelo secuencial. Vamos a TensorFlow y dentro de TensorFlow vamos a llamar al paquete de Keras, que es un subpaquete que está dentro de TensorFlow. Y vamos a elegir el modelo secuencial. Con el modelo secuencial entonces vamos a crear nuestra estructura de redes neuronales, ¿ok? Y vamos a agregar al modelo secuencial en capas tipo densas. Las densas son las que están totalmente interconectadas, ¿ok? Donde va a tener una entrada y una salida, ¿ok? ¿Y por qué va a tener una entrada y una salida? Porque sigue siendo del mismo tipo, entonces sigue siendo para cada valor de Celsius, tiene que haber un correspondiente valor en Fahrenheit. Entonces, su entrada es de un solo elemento, ¿ok? Bueno, y vamos a crear el modelo, ¿ok? Vamos a crear el modelo como ven ahí. Y se ejecuta esto que está acá. Model.add, se crea el modelo. Y luego de crear el modelo tenemos que compilar el modelo, ¿ok? Se compila el modelo y se le pasa los parámetros al modelo. Nuestro modelo en este caso se llama model, ¿ok? Pero podemos llamarle como nos parece mejor, ¿ok? Entonces model.compile y le pasamos estos parámetros. Tiene que estar optimizado en formato ADAM, siempre es así. El line rate tiene que estar en 0,1 y los tienen que estar en main square error, ¿ok? Bueno, estos parámetros se setean así y se compila el modelo, ¿ok? Hay veces que se puede cambiar algún parámetro, pero en general tienen que ser de esta forma, ¿ok? Bueno, se compila el modelo y después de compilar el modelo, ¿ok? Compilar el modelo es, la estructura de datos se crea básicamente, se crea en esta parte, la estructura de datos, ¿ok? Pero siempre se tiene que crear una variable a partir de esa estructura de datos. Entonces, para comparar eso, entonces, compilar es más o menos cargar el modelo, ¿ok? Y pasar estos parámetros para que pueda ser optimizado. Y bueno, entonces, después nos queda entrenar, ¿ok? Y para entrenar, después del compile o compile, hay que darle este model.fit y pasarle los datos de entrenamiento y los datos de prueba, ¿ok? En este caso le pasamos los datos de entrenamiento y aquí se entrena el modelo y esto tarda, dependiendo de las épocas que nosotros le colocamos, va a tardar, ¿ok? Si ponemos menos época, va a tardar menos, ¿ok? Pero mientras más le agreguemos las épocas, entonces su entrenamiento es más efectivo, ¿ok? Tenemos que hacer siempre un balance entre el tiempo de épocas y el tiempo de duración del entrenamiento. Entonces hay que estar también atento a esos. Es como una curva, exactamente es una curva. O sea que necesita el valor exacto de cantidades
de época para que se pueda entrenar. Ahora, agregar, por ejemplo, 10.000, 100.000 en la época tampoco nos va a ayudar porque la tendencia siempre va a ser casi la misma. ¿Ok? Entonces, tampoco no es agregarle valores muy grandes en época porque evidentemente no va a cambiar nada la situación. Entonces, es eh, una curva, entonces llega al límite de la curva y va a ir muy lento. Ni por más valores que le agreguemos, ya no va a cambiar el tema de entrenamiento. ¿Okay? Bueno, entonces aquí entrenamos 100 veces y 100 veces repite esto porque eso está definido de esa forma internamente. ¿Okay? Se puede poner se le puede agregar un comando a esto para que no se visualice el entrenamiento. ¿Okay? Bueno, en este caso entrena y después va a evaluar. ¿Okay? Okay. Y vamos a evaluar el modelo entrenado ya. Y vamos a imprimir las épocas del histórico y vamos a ver los valores históricos. ¿Okay? Vamos a ver los valores históricos que tiene el modelo por cada época de entrenamiento para evaluar el entrenamiento del modelo. ¿Okay? Entonces, van a ver este gráfico que les voy a mostrar enseguida. Ay, se me fue. Bueno, acá está el progreso de pérdidas durante el entrenamiento del modelo. ¿Okay? Durante el modelo de entrenamiento ocurren pérdidas que básicamente son los errores que se van... se viste que se evalúan las entradas versus las salidas. ¿Okay? Para este caso. ¿Okay? Y hay veces que los pesos no se ajustan a las salidas. Entonces a esa diferencia se le llama pérdida. Entonces, pérdida o error. ¿Okay? Entonces, se va ajustando cada periodo, cada época, hasta que se vaya ajustando. ¿Okay? Entonces, ese es el gráfico que ven aquí. Ese periodo de entrenamiento. ¿Okay? Por épocas y las pérdidas que tiene. ¿Okay? Y bueno. Y después, si ustedes quieren calcular, ahí tienen la fórmula. Esta es la fórmula para pasar de Fahrenheit si tenemos la temperatura en Celsius, solamente para mostrar la ecuación, ¿okay? No para calcular. ¿Okay? Y aquí se hace la predicción, model.predict, y se predice ese valor. ¿Okay? En este caso se predice solo eso, ¿okay? Pero puede ser mucho más complejo que eso. ¿Okay? Puede ser imágenes, algún dataset especial, ¿okay? Que se quiera evaluar, fotos de perros, gatos y monos, videos, etc. ¿Okay? Bueno, y ahí entonces se va a producir el entrenamiento y ahí termina el código. ¿Okay? Bueno. Para un modelo de aprendizaje automático, entonces, estos son los flujos que se siguen. Cargar los datos, entonces se generan, para este caso, datos aleatorios simulando un dataset. ¿Ok? Después siempre se divide más o menos en este porcentaje. ¿Ok? Entrenamiento 70%, validación 15% y prueba 15%. ¿Ok? Entonces, estos son los pasos más deseables y acá están listados. ¿Ok? Ahí van a encontrar que a veces hay ejemplos que solamente hacen entrenamiento y después hacen prueba, y otros hacen entrenamiento, validación y prueba. Otros hacen entrenamiento y validación. ¿Okay? Pero si uno va a hacer de la forma más correcta, entonces 70% de los datos de dataset se va a considerar como entrenamiento, 15% de esos datos de validación y otro 15% de prueba. ¿Okay? Y ahí se va a definir entonces el dataset y se va a separar para su entrenamiento. ¿Okay? Y ahí se genera
un modelo de red neuronal con Keras, ¿ok? Y ahí se genera el model o modelo, ¿ok? Y se le da secuencia y se ve el tipo de red neuronal, cuántas capas tiene, cuántas las capas tiene la entrada, cuántas capas tiene ocultas y cuántas capas tienen de salida. También se ve los tipos de activación de las neuronas, ¿ok? Bueno, luego, luego de eso se define el modelo y acá esta definición del modelo es .compile, ¿ok? Entonces eh, se compila el modelo y el entrenamiento es model.fit y se le pasa otros parámetros para que se vaya ajustando los pesos W de la red neuronal. Entonces se ajusta al modelo de los datos de entrenamiento, ¿ok? Y en algunos casos se evalúan las salidas versus las entradas y se calculan el peso W. Eso se va a guardar en un archivo, ¿ok? Entonces guardado el modelo y históricamente entrenamiento. ¿Eso por qué? Porque para cada entrenamiento que se hace lleva su tiempo y no vamos a estar en una aplicación generando de vuelta el dataset, ¿ok? Entonces eso llevaría mucho tiempo. Entonces entrenamos una vez, lo dejamos, lo guardamos y luego lo levantamos desde disco o desde un drive y cargamos en memoria RAM y ejecutamos eso, ¿ok? Bueno, entonces después de guardado y entrenado, entonces cuando vamos a usar se carga el modelo de entrenamiento y se recupera los datos históricos y se muestra tanto los datos históricos si es que queremos y se muestra la predicción, ¿ok? Que son los datos nuevos. Entonces la predicción es un nuevo dato que se genera de una entrada aleatoria o de alguna cosa en específico que se quiere analizar, ¿ok? Y se clasifica entonces, ¿ok? Ahí podemos reconocer imágenes de perros, gatos, monos, gorilas, etc. Y se muestra el resultado de esa predicción, ¿ok? Entonces, póngase que es la foto de un gato. Entonces vamos a ver una etiqueta que diga su predicción es gato o su animal es gato. Entonces, sería eso, ¿ok? Pero puede ser cualquier cosa que se entrene para reconocer. Generalmente en estos casos son datasets ya creados, ¿ok? Aunque se puede fabricar cada uno su propio datasets, ¿ok? Pero eso va a implicar tener un montón de información, un montón de imágenes, si es que van a hacer reconocimiento de imágenes, ¿ok? Entonces, la cantidad de datos que se necesita es interesante. Se puede conseguir imágenes de un stock de internet, ¿ok? Sí se puede, pero si algo quiere hacer algo bastante específico, entonces ya cuesta más conseguir, ¿ok? Y otra opción que se tiene es básicamente utilizar un dataset ya preentrenado y ese mezclar con los datos nuevos, ¿ok? Que en algunos casos también se hace eso. Y eso mejora el entrenamiento porque ya está compilado, ya está todo preparado ya. Entonces, de un modelo que ya funciona, yo le agrego más elementos y vuelvo a compilar, ¿ok? Entonces, se puede tomar ya información de un modelo ya precompilado. Entonces, si yo reconozco perros y gatos, ¿ok? Y si yo quiero ampliar eso, le puedo ampliar con fotos nuevas y entra a través del proceso de compilación y de entrenamiento, ¿ok? Pero la efectividad sí ya es muy buena porque ya está el modelo casi todo preentrenado. En este caso, como ven aquí, es casi la misma cosa a lo que yo tenía, ¿ok? Entonces, acá también se carga el dataset con datos aleatorios y se separan los datos de entrenamiento. Aquí se llaman a las librerías que se va a usar. Aquí
se define el modelo como base de nuestra red neuronal. ¿Okay? Entonces se define eso, que va a ser secuencial, que va a tener 3 capas densas con esta cantidad de nodos. ¿Okay? Y la forma de activación va a ser ReLU. Y para la salida va a ser softmax. ¿Okay? Entonces tengo capa de entrada, capa oculta y capa de salida. ¿Okay? Y ahí termina entonces de definir el modelo. Y luego hay que construir el modelo. Puede ser with model o dependiendo de qué librería se utilice. Entonces model.fit. ¿Okay? Bueno, luego ponemos el compile y el fit. ¿Okay? Entonces se construye el modelo, se compila y se entrena. ¿Okay? Y luego se guarda en disco eso. Todos los datos del historial se guardan en disco. Y para probar, evidentemente abrimos de vuelta, cargamos de vuelta el modelo que está en el disco que termina en H5. Cargamos todo ese modelo y ahí ya podemos predecir. Y ahí vamos a predecir los valores que están aquí. Y tiene que ser el mayor valor de la predicción, por eso se pone en argmax. Entonces, de una lista, el que tiene mayor valor es el valor de la predicción. Porque esto devuelve en un vector y el mayor valor de ese vector es el que le corresponde a la salida. Y, por ejemplo, si tienen clases, se le llama esto. Entonces, si tienen 10 clases, ¿okay? Supongan así que tengan frutas, tengan 10 clases de frutas. Entonces, el que tiene mayor frecuencia o mayor valor de ese conjunto de frutas, entonces si son naranjas, peras, limones, etc. Si limón tuviera el mayor valor, entonces la predicción apunta hacia que limón es la foto que se está viendo o el video que se está viendo y se está prediciendo. ¿Okay? Entonces lleva el mayor valor. Por eso es el argmax del valor máximo que tiene. Bueno, y ahí muestra los resultados. Muestra los resultados de esa predicción. ¿Okay? Y acá entonces van a ver todos los procesos que tiene desde la compilación del proyecto hasta su predicción. ¿Okay? Bueno, estos son todos los pasos que se necesitan para un entrenamiento de redes neuronales. ¿Okay? Bueno, y ahí termina entonces esta explicación. ¿Okay? Cuando entrenamos un modelo de Machine Learning, los enfoques más utilizados para hacerlo son a través del aprendizaje supervisado y no supervisado. Y a pesar de que ambos enfoques nos permiten crear modelos de Machine Learning, el modelo resultante y su función son completamente diferentes. Así que en este video conoceremos las diferencias y características que distinguen a cada uno de estos enfoques. Comencemos por el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, el algoritmo aprende de un conjunto de datos que incluye los resultados deseados, también conocidos como etiquetas. En este enfoque, cada instancia del conjunto de datos contiene una etiqueta. Y los problemas de aprendizaje supervisado pueden dividirse en dos tipos: clasificación y regresión. Un ejemplo de clasificación sería un filtro de spam. En este caso, el modelo se entrena con una amplia variedad de correos electrónicos, cada uno etiquetado como spam o no spam. Y a partir de estas instancias, el modelo aprende a identificar patrones como ciertas palabras o la longitud del correo y es capaz de clasificar nuevos correos como spam o no spam. Mientras que un ejemplo de regresión es predecir el precio de un automóvil. Aquí se proporcionan los atributos del vehículo como marca, color, año, y el modelo aprende a predecir el precio correspondiente en base a esos datos.
Y para entrenar el modelo es necesario que el conjunto de datos incluya tanto los atributos del automóvil como sus precios asociados, lo que lo convierte en un ejemplo clásico de aprendizaje supervisado. Y algunos algoritmos de aprendizaje supervisado son regresión lineal, regresión logística, Support Vector Machines y K-Nearest Neighbors, o por sus siglas KNN. A diferencia del aprendizaje supervisado, en el aprendizaje no supervisado, el conjunto de datos no contiene etiquetas. En otras palabras, el modelo busca aprender sin la guía de un maestro, por así decirlo. Por ejemplo, supongamos que administramos un blog de Internet y queremos identificar grupos de usuarios con intereses similares. Para lograrlo, podemos emplear un algoritmo de agrupación, también conocido como clustering, y en este caso no proporcionamos al algoritmo información alguna sobre los grupos que debe formar. No le damos ninguna indicación. En su lugar, el algoritmo automáticamente asocia y agrupa usuarios con intereses similares, siendo este un claro ejemplo de aprendizaje no supervisado. Y algunos algoritmos de aprendizaje no supervisado son clustering, donde aparece el K-means o el DB-scan, y detección de anomalía, donde aparece el isolation forest. Para concluir, como dato interesante, también existe el aprendizaje semisupervisado. El aprendizaje semisupervisado es un enfoque híbrido que combina elementos tanto del aprendizaje supervisado como del no supervisado. En este enfoque, el algoritmo aprende de un conjunto de datos que incluye tanto instancias con etiquetas como instancias sin etiquetas. Un ejemplo real de este enfoque es Google Fotos. Cuando cargas fotos de tu familia, el servicio automáticamente detecta la presencia de una persona en varias fotos, empleando un algoritmo de agrupamiento, lo cual corresponde al enfoque no supervisado, ya que no tienes que indicarle que la misma persona aparece en diferentes fotos. Por otro lado, la parte supervisada aparece cuando indicas el nombre de esa persona en una sola foto, y en automático el servicio asocia ese nombre a todas las demás fotos donde aparece esa persona, evitando así la necesidad de indicar el nombre en cada foto de manera individual. En resumen, el aprendizaje supervisado se basa en un conjunto de datos que incluye tanto atributos como etiquetas, con el objetivo de asociar la entrada con la salida. Por otro lado, en el aprendizaje no supervisado, el conjunto de datos no contiene etiquetas, y lo que se busca es encontrar patrones en los datos mismos. Y finalmente, en el aprendizaje semisupervisado, el conjunto de datos contiene instancias con y sin etiquetas. Y con esto hemos llegado al final del video. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Si te ayuda el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima. ¿Quieres ser gestor de proyectos, pero no estás seguro de qué habilidades necesitas? El curso de preparación para certificación PMP de Udemy es tu solución. Aprende lo básico de gestión de proyectos y prepárate para el examen de certificación. Puedes planificar tu aprendizaje según tus actividades. Haz este curso y empieza a aprender.
Es muy común encontrarse con tres términos que pueden resultar confusos debido a que son conceptos relacionados: inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Y a pesar de estar Tenemos una red neuronal desde cero utilizando Python y TensorFlow. No necesitas saber nada para seguir este video y explicaré todo con detalle. Con aprendizaje automático Machine Learning podemos hacer muchas cosas complejas e increíbles. Sin embargo, hoy quiero centrarme en crear una red neuronal simple, pero que al hacerla nos haga ver exactamente cómo y por qué funciona y nos permite ver las diferencias que hay entre el aprendizaje automático y la programación regular. Para los que siguen mis videos sabrán que según mi plan seguía que hubiéramos redes neuronales convolucionales para clasificación y detección de imágenes. Nada más que como ya todo eso va a ser con Python, decidí primero hacer este como introducción antes de pasar a esos temas más complejos. Muy bien, el aprendizaje automático funciona conceptualmente diferente a la programación regular. En la programación regular normalmente nosotros programamos algoritmos para convertir entradas en resultados. Nosotros escribimos las reglas y lógica necesarias para lograrlo. En el caso del aprendizaje automático es diferente. Contamos con una lista de entradas y resultados, pero no necesariamente sabemos cómo convertir esas entradas en los resultados. Es decir, no conocemos el algoritmo que puede hacer la conversión. Es crear un modelo que pueda tomar esas entradas, los resultados esperados de cada entrada y pueda aprender por sí solo el algoritmo necesario para hacer la conversión. Esa es la diferencia principal entre programación regular y el aprendizaje automático. Veamos un escenario en acción. Elegiré el ejemplo más simple posible, pero que nos deje claro cómo funciona. Imagina que quieres convertir grados Celsius a Fahrenheit. La fórmula o algoritmo para hacerlo es la siguiente: Fahrenheit igual a Celsius por 1.8 más 32. Comencemos primero viendo cómo lo haríamos con programación regular. Para eso escribiríamos una función como esta. Esta función recibe como entrada los grados Celsius que queremos transformar. Aquí tenemos el algoritmo y finalmente regresamos el resultado. Muy bien, eso fue programación regular. Simple, ¿verdad? Veamos cómo lograríamos esto utilizando automático. Recordemos que el aprendizaje automático nos sirve cuando no conocemos la fórmula o algoritmo. Así que por un momento imaginemos que no conocemos la fórmula de conversión. Contamos solamente con entradas en Celsius y resultados esperados en Fahrenheit y buscamos que nuestro modelo aprenda por sí solo el algoritmo. Utilizaremos los siguientes datos. Esta tabla cuenta con 7 ejemplos y muestra los grados Celsius y el resultado correspondiente en Fahrenheit. Lograremos esto con una red neuronal. Una red neuronal grande puede tener millones de neuronas conectadas y puede tomar decisiones muy complejas basadas en muchos datos y variables. Hoy usaremos la red neuronal más simple que podamos y aprovecharemos para ver a detalle cómo funciona. Las redes neuronales siguen algunas reglas. Si quieres una explicación intuitiva de por qué existen esas reglas, cubro eso en el video que te debe aparecer ahora en pantalla. Sin embargo, para este video veamos qué reglas y conceptos debemos conocer. Las redes neuronales se separan en capas. Cada capa puede tener una o más neuronas. Cualquier red tiene siempre al menos una capa de entrada, que es donde se reciben los datos de entrada, en este caso los grados Celsius que queremos convertir. Y también debe tener una capa de salida, donde obtendremos el resultado calculado. En este caso aquí nos debe decir los grados Fahrenheit resultantes. En redes más complejas podemos tener más capas intermedias llamadas capas ocultas, pero veremos eso después. Las neuronas se conectan con conexiones. Para nuestro caso simple de hoy, solamente tenemos una conexión, conectando la neurona de entrada con la de salida. Cada una de estas conexiones tiene un peso asignado. Este peso es un valor numérico que representa la importancia de la conexión entre las neuronas. En un momento veremos para qué sirve este dato. Cada neurona, a excepción de la capa de entrada, tiene un sesgo. El sesgo es también un valor numérico y en un momento veremos cómo será utilizado. Por último, existe el concepto de función de activación, pero eso lo veremos en siguientes videos. De manera simple, el proceso que seguirá esta red neuronal es el siguiente. Colocaremos los grados Celsius en la primera neurona. Esos grados Celsius se multiplicarán por el peso de la conexión y llegarán a la siguiente neurona. Ahí se le sumará el sesgo y ese será nuestro resultado. ¿Te parece simple? Espero que sí. A grandes rasgos, así es como funcionan las redes neuronales de este tipo. En escenarios complejos utilizamos redes con muchas capas, miles de neuronas, millones de conexiones, pero finalmente todos siguen un proceso muy similar. Pero bueno, regresemos a nuestro ejemplo.
Nuestro modelo actual entonces está de la siguiente manera. Al comenzar, los valores del peso y el sesgo se inician de manera totalmente aleatoria. Por ejemplo, inicializamos la red y de manera aleatoria asigna un peso de 1.5 en la conexión y un valor de 4 para el sesgo. No creo que funcione muy bien, pero vamos a ver. Usemos como ejemplo 15 grados Celsius. Queremos que la red nos diga cuánto es 15 grados Celsius en Fahrenheit. O bueno, al menos cuánto cree que es. Lo colocamos en la neurona de entrada. Se multiplica por 1.5, que es el peso de la conexión. El resultado es 22.5. Ese valor entra en la siguiente neurona. Aquí se le suma el sesgo, que es 4, y el valor final es de 26.5. Por lo tanto, mi red neuronal de momento predice que 15 grados Celsius son 26.5 Fahrenheit. ¿Será cierto? Ups, ni cerca. En realidad deberían de ser 59. ¿Cómo puede la red neuronal aprender los valores más adecuados para los pesos y los sesgos? No queremos hacerlo manualmente a prueba y error. Aquí es donde entra la magia del aprendizaje automático. Como veremos en un momento, el aprendizaje automático aprenderá a hacer esta conversión de grados Celsius a Fahrenheit. Este tipo de redes puede aprender no solo esto, sino también a, por ejemplo, calcular el valor de una casa en base a sus características, a clasificar si un correo es spam o no, a detectar transacciones fraudulentas, a hacer cálculos de tiempos de envío, entre otro trillón de cosas. ¿Cómo puede lograrlo? Lo primero que necesitamos es conseguir suficientes ejemplos de entradas y resultados. Usaremos los que vimos hace un momento. Ahora, queremos dar a la red neuronal esos ejemplos y que aprenda por sí sola la relación, es decir, que ajuste automáticamente los pesos y sesgos para después poder hacer predicciones lo más acertadas posibles. Para lograrlo, la red va a tomar todos esos datos de entrada que yo le di y por cada uno va a hacer una predicción. Recordemos que fue inicializado de manera aleatoria, entonces al final le va a ir muy mal. Dependiendo de qué tan mal le fue, ajustará los pesos y los sesgos. Si le fue muy mal, se va a ajustar mucho. Si no le fue tan mal, se va a ajustar poquito. Pero tenemos solo 7 ejemplos. ¿Podrá entender la relación y ajustar el peso y sesgo tan solo con esos ejemplos? Veámoslo por nosotros mismos. Pasemos ahora sí a programar. Para que no tengas que instalar nada, haré todo en Google Colab. Si no lo has usado, básicamente es una libreta en línea de Google que te permite programar en Python y usar CPU y GPU de una computadora en la nube. Totalmente gratis, sin que tengas que instalar nada. Dreaming Seedance 2.0 acaba de cambiar la creación de videos para siempre. Este tipo de videos ya ni siquiera requieren de horas de edición. Puedes hacerlo en segundos con referencias y un prompt, con calidades visuales y detalles casi perfectos. Ahora puedes hacer comerciales, intros, animaciones, anuncios o hasta recrear videos virales con tus personajes preferidos. Gracias a que Dreamina tuvo una actualización y ahora Dreamina Seedance 2.0 ya está disponible dentro de su plataforma. Este modelo es tan bueno que ahora no solamente puede tomar referencias de imágenes, sino también de videos, de sonido, de texto y juntarlo todo en un mismo resultado. En este video aprenderás a explotar el potencial de Dreaming Seedance 2.0 al máximo. Empecemos por una de sus características nuevas más importantes, la omnireferencia. Que como dije, no simplemente combina imágenes, sino también videos, audio, texto, y lo combina todo en un resultado. Para hacer esto, simplemente tienes que acceder a la plataforma de Dreamina, de la cual tendrás el link en la descripción de este video, y desde la sección de inicio hacer clic en donde dice video de IA. Tienes que asegurarte que esté seleccionado el modelo Dreamina Seedance 2.0 y la herramienta de omnireferencia. También es importante decir que puedes elegir la relación de aspecto y la resolución de 1080p, al igual que la duración de tu video, que puede ser hasta 15
segundos. Y aquí en donde dice referencia, voy a hacer clic y añadí este video de referencia junto con esta imagen mía de referencia. Puedes añadir más imágenes de referencia o incluso añadir música. Para este caso en concreto yo solamente necesito estos dos elementos y ahora voy a introducir un prompt que diga tomando como referencia el, pongo una arroba y selecciono mi video de referencia, reemplaza al sujeto con el de la, nuevamente vuelvo a poner una arroba y selecciono la imagen de referencia y agrega un texto con efecto suave progresivo que diga Datum Top Productions con estilo de letra de carreras. Esta herramienta se llama mención, de hecho aquí la tienes explicada un poco más a detalle y esto nos permite una mejor consistencia y un prompt muy exacto en cada uno de tus videos. Únicamente con estas indicaciones voy a hacer clic en esta flechita para mandar mi petición y así de simple ya tengo este anuncio que parece grabado con cámaras profesionales, que conserva el realismo y que por supuesto puedes convertir en vertical o en diferentes formatos con un simple clic. Obviamente es una herramienta que funciona de manera excelente incluso con videos mucho más complejos y de una manera perfectamente precisa y sin ninguna deformación. Aquí mi proceso fue exactamente el mismo, usé un video de referencia, un sujeto de referencia y un prompt y así obtuve este increíble resultado. Para entrenarlo usamos la función fit. Le indicamos los datos de entrada y resultados esperados, es decir, los Celsius y Fahrenheit, y además le decimos cuántas vueltas quiero que lo intente. Recordemos que solo tengo 7 datos. Una vuelta significa revisar los 7 datos una sola vez. Tenemos que darle muchas vueltas a los 7 datos para darle tiempo de que realmente se optimice lo más posible. De momento indicaré 1000. ¿Y por qué 1000? No sé, veamos cómo funciona y podemos ajustarlo después. Además le pondré verbose igual a false porque si no me imprime mucho mugrero al estar entrenando. Y imprimamos por aquí si ya se entrenó o no. Listo, el modelo ya está entrenado y está listo para hacer predicciones. Antes de intentar predecir, veamos el resultado de la función de pérdida. Esta función básicamente nos dice qué tan mal están los resultados de la red en cada vuelta que dio. Como le dimos 1000 vueltas, esas 1000 vueltas nos aparecen aquí abajo. Podemos ver que conforme fue haciendo más vueltas, cada vez los errores van disminuyendo. En realidad, por lo que podemos ver, no necesitamos 1000 vueltas, con 500 o 600 vueltas será suficiente, porque después ya no mejora mucho, se queda básicamente donde mismo. Muy bien, hagamos ahora sí una predicción. ¿Podrá decirnos de manera correcta el resultado de convertir 100 grados Celsius a Fahrenheit? No se pierdan el siguiente episodio del emocionante. Nos crean 100 grados no los tenemos en nuestros ejemplos que le dimos. Entonces, si nos da un buen resultado, podemos decir que el entrenamiento fue exitoso. Ok, 211.74. ¿Qué tan cierto es? La verdad no sé, a ver, Googleo, ayúdame aquí. Ok, 212. Wow, quedó bastante cerca. Lo suficiente para decir que está muy bien entrenado. Podemos hacer más predicciones, pero te dejo que tú juegues con eso. Lo que me interesa ahorita es ver la estructura interna de la red. ¿Qué datos se asignaron después del entrenamiento a la conexión y al sesgo? Usemos esta función para que nos imprima los valores. Ah, mira nada más. El peso lo asignó en 1.79 y el sesgo a 31.9. Sigamos el flujo de nuestra red. Tenemos como entrada 100. 100 es multiplicado por 1.79 y después se le suma 31.9. ¿Te das cuenta de lo que hizo? Volvamos a ver la fórmula para convertir Celsius a Fahrenheit. 1.79 es prácticamente 1.8 y 31.9 es prácticamente 32. La red, sin que le dijéramos la fórmula, pudo llegar a este resultado que es prácticamente exacto. ¿Se ve muy mágico? Más o menos. En este escenario específico que se trata de una función lineal, da la casualidad de que la fórmula de conversión aplica perfectamente con esta pequeña red. Hace primero una multiplicación y una suma. Un problema más complejo no podríamos resolverlo con una red tan simple. Pero a ver, volvamos un poco. ¿Qué pasa si resuelvo este mismo problema, pero le agrego más capas y más neuronas a la red? Digamos que agregamos 2 capas intermedias con 3 neuronas y hagamos el mismo proceso. Veamos.
Hagamos el entrenamiento. Para empezar vemos que se tarda más. Sin embargo, podemos ver que el aprendizaje fue mucho más rápido. Desde la época 50 o 60 ya no aprendió nada más. Es decir, que en este escenario una red más compleja nos da mejores resultados más rápido. No siempre es el caso, pero bueno, aquí todo es experimentar. Si hacemos la predicción, podemos ver que también nos predice correctamente. Sin embargo, ¿qué pesos y sesgos crees que haya asignado? La verdad, ni idea. Vamos a imprimirlos. A ver, tenemos este número. La verdad, ni para qué los leo. Estos números no tiene caso intentar entenderlos. Simplemente fue la mejor combinación que encontró el proceso de optimización para llegar al resultado de la manera más acertada. Esto pasa a veces con grandes redes neuronales que usan miles de neuronas y millones de conexiones. No podemos saber exactamente por qué considera que cierta combinación de pesos y sesgos es el adecuado. Y si nos ponemos a ver uno por uno, nos morimos antes de acabar. Claro que hay ramas de esta industria que se dedican a entender y mejorar estos procesos, crear nuevos modelos, etc. Pero eso ya es otra rama de la inteligencia artificial más enfocada en la propia investigación. Con este ejemplo podemos ver que aunque el problema es simple y se puede resolver con una red neuronal muy simple, también una red neuronal compleja puede aprender un algoritmo para resolverlo siguiendo caminos totalmente distintos. En siguientes videos continuaré mi serie de visión artificial y el siguiente paso es utilizar redes neuronales convolucionales, un tipo de red neuronal especializado en entender imágenes para poder detectarlas y clasificarlas de muchas maneras. En este canal veo muchas cosas de programación, visión e inteligencia artificial. En la descripción del video te dejaré algunos otros videos que quizá te interesen y si te gustan estos temas y no te desespera mi voz, entonces déjame un comentario de qué más te gustaría ver en este canal y suscríbete. Hasta pronto. Si quieres aprender Python para tener una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que hacer el curso intensivo práctico donde resolverás todo paso a paso para que al final del video tengas un clasificador de imágenes funcional y lo probaremos de varias maneras para ver cómo funciona y qué le podemos mejorar. Para lograrlo tenemos que cubrir y aprender varios conceptos y en este video cubriremos todo, así que agarra un café o trónate los dedos y comencemos. Imagina que acabas de ser contratado por una tienda de ropa internacional y tu primera tarea es desarrollar un modelo de aprendizaje automático que categorice todos los artículos en base a su fotografía. Imagina también que todo lo que conoces acerca de redes neuronales es lo que vimos en el video anterior, una red neuronal simple que aprende a convertir grados Celsius a Fahrenheit. Si no lo has visto, sería buena idea que lo hagas antes de continuar. ¿Cómo puedes tomar lo que aprendimos en ese video y aplicarlo aquí? Para lograrlo necesitamos cubrir 6 puntos importantísimos que llevarán tu conocimiento de redes neuronales de aquí a como por acá. Veamos el reto que tenemos y resolvamos todo paso a paso. Para empezar, el problema del video anterior era de regresión. En los problemas de regresión, la salida del modelo o red neuronal es un número. Por ejemplo, en ese caso la red daba como salida los grados Fahrenheit, que pueden ser 10, 20, 100, menos 15, etc. Un simple número. Otro ejemplo de regresión sería una red que intente predecir el valor de una casa. Recibe como entrada las características de la casa, como sus metros cuadrados, número de baños, cuartos, si tiene alberca o no, etc. Y la salida sería el precio estimado. De igual manera, es un número. Nuestro problema de hoy no es un problema de regresión, es un problema de clasificación. Debemos recibir como entrada la imagen y la salida debe decirnos a qué categoría pertenece. Por lo tanto, si tenemos 10 categorías posibles, nuestra red tendrá 10 neuronas de salida y nos deberá decir a qué categoría cree que pertenece. Y aquí nos metemos al segundo tema. Dar como entrada un número como los grados Celsius a una red neuronal es fácil, pero ¿cómo le damos como entrada una imagen? Cubrí un poco de esto en mi primer video de visión artificial, pero si tomamos una imagen y la convertimos a blanco y negro, podemos dar un valor numérico a cada píxel. El número 0 sería para totalmente negro y 255 para totalmente blanco. Si tomamos como ejemplo una imagen de 100 por 100 píxeles, significa que tenemos 10.000 píxeles, cada uno con un valor entre 0 y 255. Podemos tomar esos 10.000 píxeles e ir colocando cada uno en una neurona distinta en la capa de entrada de nuestra red. ¿10.000 neuronas en la capa de entrada? ¿No es exagerado? Más o menos, en general, no.
pero para hacer esto más eficiente lo reduciremos al mínimo posible. Reduciremos las imágenes a 28 por 28 píxeles, de modo que tendremos 784 píxeles entrando en 784 neuronas de entrada a la red. Con esto ya sabemos que crearemos una red con 784 neuronas de entrada y 10 neuronas de salida. Ahora la duda es, ¿qué tipo de red neuronal vamos a utilizar? Hay muchos tipos que sirven para muchas cosas. Para los que ya saben del tema, sabrán que hay un tipo de red llamada red neuronal convolucional, la cual es muy utilizada para clasificación de imágenes. Sin embargo, y quédate conmigo, pero imagina por un momento que ese tipo de red no existe, no ha sido inventada. Solo existe la red neuronal densa, la regular, como la que usamos en el video anterior, y construiremos sobre ella. Y verás cómo poco a poco iremos descubriendo cosas hasta inventar nosotros mismos las redes neuronales convolucionales. Pero bueno, con eso ya sabemos qué tipo de red vamos a utilizar. Ahora, la red neuronal que vimos en el video anterior era tan simple que solo nos sirve para resolver problemas simples. Por ejemplo, convertir grados Celsius a Fahrenheit es una ecuación lineal. La conversión se puede graficar con una línea. Esa red solo puede resolver problemas lineales. Quizás esté extraño comparar salidas de redes neuronales con ecuaciones, pero quédate conmigo y veamos algunos ejemplos. Mira esta imagen. Como puedes ver, tiene puntos naranjas y azules y pongámonos de objetivo diseñar una red neuronal para que intente graficar una línea que separe los puntos naranjas de los azules. Visualmente es muy simple, podemos ver que una línea por aquí le permitiría hacer la división. Veamos cómo lo haría una red neuronal. Como puedes ver, se ajusta muy rápido y logra encontrar la línea. Reiniciemos nuevamente para que comience de manera aleatoria e intentemos de nuevo. Otra vez, lo encuentra muy fácil. Así fue el entrenamiento que logró que nuestra primera red aprendiera a convertir grados Celsius a Fahrenheit. Sin embargo, ¿qué pasa si tenemos una gráfica como esta? Como puedes ver, tenemos puntos azules aquí, aquí y aquí, y puntos naranjas aquí, aquí y aquí. Ninguna línea podría hacer una división adecuada, pero dejemos que intente a ver qué pasa. Podemos ver que intenta, pero como solo sabe graficar una línea, invariablemente lo va a hacer mal. Intentemos de nuevo. Ok, está imposible. Necesitamos darle a la red más herramientas para que pueda resolver problemas más complejos y no esté limitada a resolver solo ecuaciones lineales. Estas herramientas son las capas ocultas y las funciones de activación. En una red neuronal como la del primer video, donde tenemos la entrada conectada a la salida, tenemos muy poco espacio para transformaciones. Solo podemos resolver problemas que sean una multiplicación y una suma. Si queremos dar a la red más espacio para que realice transformaciones más complejas, necesitamos agregar una o más capas ocultas. Estas capas siguen las mismas reglas de hacer multiplicaciones y sumas, sin embargo, al agregarlas a la red, nuestra red ahora cuenta con más opciones y caminos en donde puede hacer más operaciones lineales para al final unir el resultado. Digamos que si imaginamos que nuestra red tiene perillas de control, antes teníamos dos, un peso y un sesgo, que se podían ajustar. Si agregamos dos capas ocultas con 3 neuronas cada una, ahora tenemos 22 perillas de control, es decir, 15 pesos y 7 sesgos que la red puede ajustar durante el entrenamiento. Como tiene más perillas de control, la red es mucho más configurable. Sin embargo, las capas ocultas por sí solas siguen teniendo el inconveniente de que solucionan solamente problemas lineales. Ahora tenemos muchas neuronas haciendo más transformaciones, pero al final todas siguen siendo lineales. Esto nos lleva a nuestra siguiente herramienta. Para que nuestras pobres neuronas salgan del infierno que es solamente resolver problemas lineales, una vez que una neurona suma su sesgo y va a dar su resultado, la pasaremos por una función, llamada comúnmente función de activación. Digamos que tenemos esta neurona. La neurona recibe como entrada el número 10. El sesgo es de 5, entonces al sumarlo la salida de la neurona sería 15. Pero espera aquí, antes de enviar ese 15 como salida, pasemos ese 15 por una función. Hay muchas funciones posibles y probablemente después haga un video especial para eso, pero imagina que tenemos esta función. Esta función llamada relu lo que hace es, si el número es mayor a 0, manténlo igual, no le cambies nada. Pero si es menor a 0, es decir, un número negativo, entonces el resultado será 0. No acepta números negativos. En este ejemplo, un 15 daría como salida 15, un 40 daría un 40, pero un menos 8 por ser negativo daría 0. Y un, 340 también daría 0. ¿Simple? ¿Verdad que sí? Puede sonar tonto, pero este pequeño cambio, unido a las capas ocultas, permiten que una red aprenda a resolver problemas no lineales. Si hacemos eso solamente con una neurona, el resultado no es muy interesante.
Pero si usamos eso en todas las neuronas y agregamos capas ocultas, la red puede aprender a hacer transformaciones más complejas. Con el simple hecho de ya no estar condenado a resolver solo problemas lineales, lo sacamos del infierno lineal y puede ahora probar muchas cosas en su proceso de entrenamiento para intentar encontrar soluciones más interesantes a los problemas. Hay obviamente mucho más que cubrir en los temas de las capas ocultas y las funciones de activación, pero esto es suficiente por lo pronto para continuar. De momento lo único que quiero que te lleves es que estas dos herramientas juntas le abren a la red un mundo de posibilidades para resolver problemas complejos. Si quieres otros videos donde entre detalle de esto, por favor déjame un comentario. Y si no, también cuéntame tu opinión de este video. Si hasta ahorita te ha gustado, por favor regálame un me gusta. Regresemos a nuestra gráfica de puntitos. Si agrego yo, por ejemplo, una capa oculta con unas cuantas neuronas, por sí solo no puede salir del infierno lineal. Pero si además de las capas ocultas activamos que todas utilicen la función de activación ReLU, podemos ver que ya está encontrando resultados más interesantes. Quizá todavía no logra hacer una buena separación, pero al menos su cerebro ya evolucionó y podemos experimentar más. Agreguemos más neuronas a la capa oculta. Como podemos ver, de manera rara, pero logra solucionar el problema. Dejemos 4 neuronas, pero agreguemos una capa adicional. Con esto lo logra resolver y podemos ver los intentos que hace por hacerlo mejor. Podemos agregar tantas capas ocultas como queramos. Agreguemos 6 a ver qué pasa. De una u otra manera lo logra hacer. Aquí ya es parte de tu proceso experimentar con distintas arquitecturas y ver cuál funciona mejor y más rápido. Pero creo que con esto queda claro que con estas dos herramientas podemos resolver problemas más complejos usando redes neuronales. Para terminar y nada más por diversión, veamos este caso más complejo, esta espiral. Aquí, aunque tengamos 6 capas ocultas, no lo podemos resolver. Podemos dejar solo 2, pero con más neuronas, y con eso logrará resolver el problema. Te dejaré la liga a esta herramienta que estoy utilizando en la descripción del video. Ok, ya cubrimos todo lo necesario. Volvamos ahora sí a nuestro caso. Nuestra red tiene entonces 784 neuronas de entrada, 10 neuronas de salida, y para comenzar agreguemos 2 capas ocultas, cada una de 50 neuronas. Como vimos, después podemos agregar o quitar capas y neuronas y experimentar. Estamos listos para comenzar el entrenamiento, solo que se nos olvidó algo. Para entrenar una red necesitamos muchos ejemplos. En nuestro video anterior usamos 7 ejemplos, pero era un problema muy simple. Ahora queremos que se clasifiquen las imágenes en 10 categorías, entonces necesitamos muchos ejemplos de cada categoría. ¿Cuánto necesitamos? ¿1000? ¿5000? ¿Tenemos que ir por nuestra cámara y tomarle fotos a nuestra ropa? Bueno, sí, pero alguien más ya lo hizo por nosotros. Por este mismo problema pasó ya la tienda Zalando, una tienda de ropa que se dio a la laboriosa tarea de crear un set de datos de 70,000 imágenes, cada una categorizada correctamente para poder entrenar redes de este tipo. Y aparte lo abrió al público en GitHub para que lo usemos como queramos. ¡Gracias, Zalando! Como puedes ver, todas son imágenes en blanco y negro de 28 por 28 píxeles y tenemos playeras, pantalones, zapatos, tenis, bolsas, etc. De hecho, están categorizadas en estas 10 opciones. Lo que haremos será descargar ese set de datos y utilizar 60,000 imágenes para entrenar a la red y las otras 10,000 para probar que quedó entrenada correctamente. Al hacer esto, confirmamos que la red sí puede predecir correctamente imágenes que no vio durante el entrenamiento. ¿Podemos programar? ¿Ya podemos programar? Claro que sí, ya vamos para allá. Otra vez utilizaremos nuestra bonita herramienta Colab para programar en el explorador. Y mientras abro Colab, quiero agradecer a estas personas. ¿Te gusta mi contenido en Colab? Para empezar, importaremos la librería de TensorFlow para trabajar. Además, importaremos otra llamada TensorFlow Datasets. El set de datos de Zalando podemos descargarlo de manera simple utilizando esta librería. Ahora descarguemos el set de datos con sus metadatos. TensorFlow Datasets tiene muchos sets de datos para 1000 cosas, desde imágenes, audio, traducciones, etc., que seguramente después veremos. El que usaremos de Zalando se llama FashionMNIST y es importante especificar estos 2 atributos adicionales para que se descargue con todos los metadatos que necesitamos. Esperemos un poco a que termine de descargarlo. Aunque salgan algunas líneas rojas, no pasa nada. Ya que terminó, podemos imprimir el valor de los metadatos y nos dice la información del set que acabamos de descargar. Además de la información general, podemos ver que tiene 60,000 datos para entrenamiento y 10,000 para pruebas. Pongamos cada conjunto de datos en una variable diferente para utilizarlos. Ya tenemos separados los datos de entrenamiento y pruebas. Los metadatos además traen los nombres de las categorías que existen en el set.
Asignémoslo a una variable y podemos imprimirlos para verlos. Como tip, en Colab puedes presionar Control Enter y se ejecuta el bloque de código. Ok, aquí podemos ver que el índice 0 es camiseta, el índice 1 es pantalón, tenemos suéter, vestido, saco, etc. hasta llegar al índice 9 que es un botín. Ahora, cuando entrenamos una red, normalmente queremos normalizar los datos, es decir, hacer que todas las entradas sean números entre 0 y 1. Eso ayuda mucho a acelerar el entrenamiento y mejorar los resultados. Actualmente los datos de entrada se recibirían de 0 a 255 por ser los valores de los píxeles, así que usaremos una función de normalización para dividir cada píxel entre 255. Después pasaremos todos los datos de entrenamiento y pruebas por esa función de normalización. Finalmente agregaremos los datos a caché. Con eso el entrenamiento se hace mucho más rápido ya que guarda los datos en memoria en lugar de disco. Muy bien, hasta el momento hemos trabajado con puro texto, pero no hemos visto ninguna imagen. Así que pongamos un poquito de código que me paso rápido porque no tiene mucho que ver con inteligencia artificial para mostrar la imagen. Esta es la primera imagen, un suéter. Podemos imprimir varias imágenes y que nos muestre cuál es la categoría correcta con la que viene etiquetada. Ok, ahora pasemos a hacer el modelo. Similar al video anterior, iniciaremos nuestra variable modelo y usaremos una red de tipo secuencial. Esta vez sí definiremos nuestra capa de entrada manualmente y usaremos una de tipo flatten. Nuestros datos de entrada que daremos a la red vienen en una forma de 28 x 28 píxeles con un canal, por ser blanco y negro. Por lo tanto especificaremos eso como parámetro a la capa. Y la capa flatten se encarga de convertir esta matriz y aplastarla, que eso quiere decir flatten, a una sola dimensión con 784 neuronas en donde se recibirá cada píxel. Ok, ahora agreguemos las dos capas ocultas densas con 50 neuronas cada una y cada una con la activación ReLU. Y al final agreguemos nuestra capa de salida con 10 neuronas. A esta indicaremos la función de activación softmax. No quiero alargar demasiado el video explicando esta, pero en resumen, se usa la función softmax como función de activación en la capa de salida en las redes de clasificación, para asegurar que la suma de las neuronas de salida siempre nos dé 1. Por ejemplo, si la red cree que el artículo es una camiseta, puede que camiseta tenga .8, saco .1, siempre la suma de todos nos da el valor de 1. Y al final solo vemos cuál es el que tiene el mayor número y esa es la predicción de la red. Ok, ya con nuestro modelo listo lo compilamos. En nuestra primera red utilizamos Adam como optimizador y la función de pérdida usaremos esta otra que tiene nombre muy feo, pero al igual que softmax se usa en las redes de clasificación. Muy bien, entrenar una red con 7 ejemplos como hicimos anteriormente fue muy fácil, pero ahora tenemos 70.000 ejemplos. Para hacer que la red entrene más rápido le podemos decir que lo haga en lotes. Definamos un tamaño de lote de 32. Ahora ajustaremos algunas propiedades de los datos de entrenamiento y pruebas. Como daremos varias vueltas al set de datos en el entrenamiento, queremos que se haga de manera aleatoria y no siempre en un mismo orden. Para eso usaremos dos funciones, repeat y shuffle, con los cuales el orden de los datos será aleatorio. A shuffle le tenemos que decir cuántos datos queremos, que son todos los 60.000. De hecho, podemos definir dos variables aquí arriba de una vez para tener el número de ejemplos de entrenamiento y pruebas. Si los imprimimos nos dan los 60.000 y 10.000. Ok, usemos aquí esa variable. Finalmente usemos la opción batch para decirle el tamaño del lote de entrenamiento y que se pueda hacer más rápido. Con el set de datos de pruebas solo usaremos la opción de batch. Al fin estamos listos para entrenar a nuestra red. Ha sido un camino largo, pero ya llegamos. Para entrenar usamos la función fit. Especificamos los datos de entrenamiento, cuántas vueltas queremos darle a los datos, digamos 5. Además especificamos esta opción de steps per epoch, que no es muy relevante porque según TensorFlow lo va a quitar. Comencemos a entrenar. Podemos ver que a diferencia de nuestra primera red se tarda más, lo cual tiene sentido ya que el problema es mucho más complejo. En cada época o vuelta a los datos podemos ver la precisión. Idealmente debemos terminar con una precisión de alrededor del 88%, quizá un poco superior. Veamos el resultado de la función de pérdida en cada época. Ahora el modelo está listo para realizar predicciones. Para eso lo haré de varias maneras. Aquí en Colab con los datos de prueba y luego mostraré que se puede exportar el modelo entrenado para probarlo, por ejemplo, en un explorador. Comencemos aquí.
Escribiré este código rápido que no es de inteligencia artificial sino de Matplotlib, entonces no es muy relevante, pero nos sirve para imprimir 25 imágenes del set de pruebas y que intente predecir cada uno. Si predice bien saldrá en una barra azul, si predice mal saldrá en rojo. Ah, muy bien, aquí podemos ver que aquí se equivocó en la predicción. Muy bien, por último te dejaré aquí la manera de que tomes cualquier dato del set de pruebas que tú quieras y que te imprima la predicción de la red. El enlace para este Colab estará en la descripción del video. Ahora, podría dejar el video hasta aquí, decir que ya tenemos un clasificador de ropa con un 90% de precisión. De hecho, la mayoría de los videos así lo deja, pero quiero mostrar qué problemas tiene y por qué los tiene, para ver cómo podemos mejorarlo y aprender más. Voy a exportar el modelo que ya entrenamos para usarlo en un explorador con TensorFlow JS. Cómo exportarlo y pasarlo al explorador, etcétera, puedo verlo en otro video. Si te interesa, déjamelo en los comentarios. Ok, en esta pequeña página importé el modelo y ahora funciona totalmente en el explorador. Agregué un cuadro para dibujar e intentar que el modelo me adivine lo que dibujé. Veamos. Ok, muy bien. Intentemos otro. Disculpen mis habilidades de dibujo. Ok, en general se ve bien, pero veamos cuáles son las limitantes que tiene. Para empezar, siempre me da una predicción aunque dibuje basura. Esto es inherente de cómo funcionan este tipo de redes. Sí o sí me va a intentar predecir algo, aunque no caiga claramente en las categorías. Eso no es tal cual una limitante, solo algo gracioso. La otra es que está frágil. Si no pongo el dibujo similar a como está en el entrenamiento, no me predice muy bien. ¿Por qué pasa esto? Las redes neuronales como esta son buenísimas resolviendo problemas de regresión y clasificación donde los datos de entrada no cambian de posición. En el ejemplo que hablamos de la predicción del valor de una casa, la misma neurona de entrada siempre va a recibir los metros cuadrados y la misma neurona siempre va a recibir el número de cuartos, etc. No decidimos después cambiar el orden de las entradas porque confundiría la red. En estas situaciones, estas redes hacen predicciones bastante acertadas y de hecho son muy utilizadas en la industria. Sin embargo, en este caso que recibimos una imagen, una sandalia puede estar así o así o así, cambiando de tamaño y posición, por lo que la red no puede generalizar correctamente. La estamos llevando al límite de sus capacidades. De hecho, tengo otro video de hace años donde hice esto, pero para números escritos si te interesa. Debido a estas limitantes fue que se inventaron las redes neuronales convolucionales. Necesitamos una red que no intente aprenderse las posiciones de los píxeles como lo está intentando hacer esta red, sino una que realmente intente entender lo que está viendo o lo que existe en la imagen y no importe su color, su tamaño, posición, etc. Es un problema bastante interesante y su solución es aún más interesante. ¿Quieres saber cómo lo resolveremos? Suscríbete para que te notifique esta cosa del siguiente video y hasta pronto. E importarlos en TensorFlow JS para poder usarlos en el explorador. Y para ver que realmente funciona, exportaremos 3 modelos de distinta complejidad y te explicaré cómo importarlos e integrarlos en una página web para poder hacer predicciones. El primero será una red simple que convierte grados Celsius a Fahrenheit en tiempo real. El segundo será una red que entienda números escritos a mano y podremos dibujar en el explorador. Y el tercero es el más avanzado, ya que usaremos la cámara del celular para clasificar en tiempo real y a color si lo que ve es un perro o un gato. Este video estará enfocado en cómo exportar los modelos desde Python y en cómo importarlos y hacer predicciones en una página web con JavaScript. Por lo tanto, no explicaré con tanto detalle los modelos que vamos a usar, sus datos, entrenamiento, modelo, arquitectura, etc., como normalmente hago. Eso lo dejo para otros videos. Pero si ves algo aquí que te gustaría que explique a detalle, por favor déjame un comentario y con gusto hago un video para eso. Comencemos viendo de manera general el proceso. Con Python y TensorFlow normalmente diseñamos y entrenamos los modelos. Ese entrenamiento es el que toma tiempo, pero una vez teniendo la red entrenada podemos exportarla para importarla y usarla en un explorador o en un celular y hacer predicciones bastante rápido. Comencemos con una red simple que convierte grados Celsius a Fahrenheit. Si quieres saber cómo funciona y cómo hacerla desde cero, te debe aparecer en pantalla el video donde lo hacemos. Lo haremos con este Colab, la liga está en la descripción del video. Al inicio está la configuración y entrenamiento regular de la red. Al final, la red puede recibir los grados Celsius y nos predice el resultado en Fahrenheit. Para exportarla debemos seguir varios pasos. Primero que nada, guardemos el modelo entrenado con la función save. Hay varias formas de guardar el estado de una red, pero esta en específico guarda todo. Los pesos y sesgos de la red, el estado del optimizador, etc. Todo en un solo archivo con extensión H5. Colab trabaja sobre Linux y podemos ejecutar comandos de Linux usando el signo de admiración. Por ejemplo, podemos escribir el comando ls y nos lista el contenido del directorio actual. Ahí está el archivo que acabamos de crear.
Para usarlo con TensorFlow.js debemos convertirlo a otro formato. Para eso necesitamos instalar la librería de Python llamada TensorFlow.js, la cual tiene el conversor. Instalemos la librería con pip install TensorFlow.js, recordando agregar el signo de admiración. Una vez que está instalada ya podemos hacer la conversión. Al hacerlo se van a generar varios archivos, así que primero creemos una carpeta donde se colocarán los resultados de la conversión. Ahora ejecutemos el programa de conversión. Escribamos este comando, TensorFlow.js-converter, le indicamos que el formato es de Keras, le decimos el nombre del archivo y la carpeta de salida y lo ejecutamos. Una vez que terminó, listemos el contenido de la carpeta de salida. Podemos ver que generó 2 archivos. El siguiente paso es bajar los archivos a nuestra computadora. Para hacerlo, en Colab puedes ver del lado izquierdo algunos iconos. Da clic en el icono de la carpeta y se expandirá una sección en donde podremos ver los archivos de Colab, entre ellos la carpeta de salida. Si no te parece, solo espera un poco a que se actualice. Expande la carpeta de salida y utiliza los 3 puntos para descargar el archivo bin y el archivo JSON a tu computadora. Listo, ya tenemos el modelo en nuestra computadora. Ahora veamos cómo agregarlo a una página para hacer predicciones. Esta página que voy a hacer puedes verla en vivo y probarla en esta liga, y el código está en GitHub. Todo está en la descripción del video. Para usar TensorFlow.js, primero debemos importar la librería de JavaScript. Ahora agreguemos este pedazo de código. Con esto le indicamos en dónde está el archivo JSON y guardamos el modelo cargado en una variable llamada modelo. El código es así por ser asíncrono. Si ahorita lo probamos, tenemos un problema. Para cargar el modelo no podemos abrir nuestro HTML desde la carpeta directamente, debe ser con HTTP. Una forma fácil de hacerlo es, teniendo Python instalado en la computadora, abrir una terminal o línea de comando, navega a la carpeta con los archivos y escribir python-m http.server 8000. Y en el explorador escribir localhost 2.8000 y el nombre del archivo. Listo, el modelo ya está cargado, ahora sigue utilizarlo. Para indicar los grados Celsius podría poner un campo de texto, pero usaré un deslizador para que se vea más guapo. El deslizador usará el evento onInput, que se llama cada vez que cambia el valor, y llamaré una función donde haremos la predicción. En la función tomamos el valor del deslizador como los grados Celsius. Es necesario confirmar que el modelo ya esté inicializado, ya que al cargarse de forma asíncrona puede que siga procesando. Para hacer predicciones, TensorFlow.js requiere que le demos como entrada un tensor. Quizá en otro video los explique, pero para este ejemplo es muy simple. Tenemos solamente un dato, los grados Celsius, entonces crearemos un tensor de una dimensión y como parámetro le daremos los grados Celsius dentro de un arreglo. Y es importante convertirlo a número para que no llegue como texto. Ahora podemos hacer la predicción. Llamamos a la función predict, le damos el tensor y usamos datasync para que se espere a que termine la predicción antes de continuar. Voy a redondear la predicción solo para hacer la salida más agradable y que no tenga muchos datos decimales. Ahora en un div con ID resultado pondré el texto indicando los Celsius de entrada y la predicción. Listo, ya está haciendo la predicción en tiempo real totalmente en el explorador. ¡Excelente! ¿Y funciona en el celular? Ahora pasemos al siguiente, con el cual podremos dibujar y nos dirá qué número cree que es. Al igual que el anterior, el Colab estará en la descripción del video. Este entrenamiento usa redes neuronales convolucionales para predecir números escritos a mano. La entrada a esta red no es un simple número, sino una imagen de 28 por 28 píxeles con un solo canal para blanco y negro. En cuanto suba mi video de explicación de redes neuronales convolucionales, aparecerá en pantalla y en la descripción. Sin embargo, no es necesario que las conozcas para seguir el video, ya que no nos estamos metiendo con el entrenamiento. Dejando eso de lado, todo es muy similar. Entremos al Colab, ejecutemos el script que hace todo el entrenamiento y al terminar hacemos exactamente lo mismo. Guardamos el modelo, convertimos, descargamos
Lanzar una empresa de consultoría puede ser Se pone interesante, y aquí sí se te facilitará si ya conoces algo de HTML y JavaScript. Lo puedes ver en vivo en esta liga y el código estará también en GitHub. Primero agrego un canvas grande para dibujar de manera simple, pero como la red espera una entrada de 28 por 28, agrego otro canvas pequeño, en donde copiaremos la imagen para hacer la predicción. Usaré la librería Fabric.js para convertir el canvas en un lugar para dibujar y agregaré un botón para limpiar el canvas y uno para hacer la predicción. Al dar clic en predecir, lo primero que quiero es copiar el dibujo grande al canvas de 28 por 28. Para eso uso esta función que me robé de internet, aunque le tuve que ajustar un poco, y con eso queda listo. Además esconderé este canvas para que no se vea. Ahora tomo todos los píxeles del canvas pequeño y los reviso uno por uno. Como esta red trabaja con blanco y negro, por cada píxel tomo solo el valor del alfa, que es un número entre 0 y 255. Lo divido entre 255 para que sea un valor de 0 a 1, es decir, lo normalizo y lo agrego a un arreglo. Como esta red no espera 784 píxeles seguidos, sino en forma cuadrada de 28 por 28, cada vez que junto 28 píxeles lo agrego a otro arreglo y lo limpio. Al final, esta variable AR tiene los píxeles en el formato que necesitamos. Si quieres más detalle, déjame un comentario y con gusto lo revisamos. A diferencia del anterior, aquí el tensor tiene 4 dimensiones, pero ya hicimos el trabajo difícil, así que podemos enviar el arreglo directo y crear el tensor. La predicción se hace igual. La primera red que hicimos fue de regresión. Esta es de clasificación, por lo que responde con un arreglo de 10 posiciones. Y podemos ver qué posición tiene el número más grande para saber cuál es la predicción. Lo obtengo con este código y lo pongo en el campo de resultado. Listo. ¿Y funciona en el celular? Ahora veamos el último, un clasificador de perros y gatos en tiempo real utilizando la cámara del celular. Antes de continuar, de nuevo, si te mareó un poquito la implementación del proyecto anterior, no te preocupes. Estos proyectos son solo para comprobar que funciona la importación y cómo aplicarla, y ya puedes tú revisar el código fuente a tu gusto. Solo no quería dejarlo como otros videos que nada más exportan y punto. Pero si te interesó, por ejemplo, de los números que acabamos de hacer, déjame un comentario y con gusto lo hago paso a paso. Y sobre todo porque este que sigue es más complejo y también lo voy a ver nada más a grandes rasgos. Aquí tenemos una red neuronal convolucional entrenada con imágenes a color, es decir, con 3 canales, y cada imagen es de 150 por 150 píxeles. Al final clasifica si es un perro o un gato. El collab está en la descripción del video. Este se tarda un rato en entrenar, así que pícale y ve por un café. La exportación es igualita, así que mientras la hago, agradezco de corazón a mis mecenas o patrons por hacer posible este video. Si te gustaría apoyarme para seguir generando información de inteligencia artificial en español y de manera fácil y accesible, dejaré Tai Chi en silla. En una semana superarán al 90%. qué son, cómo funcionan y veremos proyectos prácticos. Para empezar, ¿por qué se necesitan estas redes? Si queremos clasificar imágenes, ¿por qué no usamos una red neuronal? Sin embargo, aunque esa red que hicimos clasifica imágenes de ropa, en teoría con un 90% de precisión, en realidad el porcentaje es engañoso. Aunque clasifica, por ejemplo, camisetas del set de datos con buena precisión, si le muestro una foto de una camiseta mía, seguramente la va a clasificar mal. Es más, aunque le dé una imagen que clasifica bien, solo con cambiarla de tamaño o moverla del lugar, hace que se confunda. Digamos que funciona bien solo si la imagen que le mande se parece mucho a las que usó en el entrenamiento. ¿Por qué pasa esto? Las redes neuronales son buenísimas aprendiendo y haciendo predicciones siempre y cuando las entradas que le damos definan características. Por ejemplo, si voy a modelar una red neuronal para predecir el precio de casas, necesito darle como entrada las características que normalmente definen el precio de una casa en el mercado. Piénsalo un momento, ¿qué cosas afectan el precio de las casas? Podemos comenzar simple con el tamaño en metros cuadrados de la casa, el número de cuartos, número de baños, si tiene alberca o no. Pero si seguimos pensando, seguro se nos ocurrirán más características. Por ejemplo, la cercanía de la casa al transporte público, el índice delictivo de la zona, si hay cerca cosas que hacen mucho ruido como vías del tren o metro, etc. Este proceso donde definimos qué características va a usar la red para trabajar es muy importante y puede significar el éxito o fracaso de los modelos. Imagina que tenemos un modelo para predecir el precio de casas entrenado con millones de ejemplos, pero no tiene como característica los metros cuadrados de la casa. ¿Será confiable? No mucho.
Es un tema bastante importante y quizá luego dedique un video completo para hablar de ese tema. Pero bueno, regresemos a las imágenes. Recordemos que para que una red neuronal trabaje con una imagen, primero separamos la imagen en cada uno de sus píxeles y cada píxel se coloca en una neurona de la capa de entrada. Si trabajamos con blanco y negro, por ejemplo, cada píxel tiene un valor que va desde 0 para negro hasta 255 como máximo para blanco. Si quieres más detalles de esto, te dejo en la descripción el video donde lo vemos a detalle. A una red regular podemos darle muchos ejemplos para que intente aprender a clasificar las imágenes que recibe, y en general sí puede hacer buenas predicciones, pero como vimos lo hará bien solo cuando las imágenes se parezcan mucho a las que usó en el entrenamiento. Esta red recibe imágenes de 28 por 28 píxeles, por lo que tiene actualmente 784 entradas. Considerando que las redes esperan que cada entrada sea una característica, esta red ve cada píxel como una característica diferente. Sin embargo, en imágenes no es tan simple. Un píxel por sí solo no define una característica. Por ejemplo, veamos este número. Nosotros fácilmente podemos ver que esto es un 9. Y este también. Y este también es un 9, pero más pequeño. Y aquí hay un 9 movido. ¿Cómo sabemos que todos son un 9? Lo que pasa es que nosotros no es como que vemos que un píxel en específico está blanco y decimos, ese píxel está blanco, entonces es un 2. En realidad nosotros, por ejemplo, vemos el 9 y decimos, pues tiene un círculo y una línea a la derecha del círculo. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro es experto en encontrar características. Entiende que aunque la línea no sea totalmente vertical o que el círculo no sea muy redondo, en general con que cumpla esas dos características, seguramente es un 9. Diseñamos entonces manualmente una red, pero basada en características, no en píxeles. Por ejemplo, si queremos primero que pueda clasificar si un número es un 9 o un 8, dejando de lado los píxeles, ¿qué características se te ocurren? Simplificando lo más posible, podemos tener solo una característica, en una neurona de entrada. Círculos. Y al entrenar descubre que si tenemos dos círculos, debe ser un 8. Si solo tiene un círculo, debe ser un 9. Es la única otra opción. Aquí la línea realmente no importa todavía. Muy bien, si ahora queremos que clasifique si es un 0, un 9 o un 8, ahora tenemos dos números que tienen un círculo, entonces vale la pena agregar otra característica, por lo que tendríamos dos neuronas de entrada. Número de círculos y número de líneas. Dos círculos es un 8. Si tenemos un círculo, entonces si no hay ninguna línea es un 0. De lo contrario, es un 9. Si lo pensamos de esta manera, no importa que el 9 esté así, o así, o así. Las características son las mismas, un círculo y una línea. Por lo tanto, será identificado como un 9 sin importar la posición, rotación o tamaño. Eso es lo que buscan lograr las redes neuronales convolucionales. Realizar un proceso que reciba los píxeles de la imagen, extraiga las características como estas del ejemplo, y entonces podemos nosotros trabajar y clasificar como normalmente en capas posteriores, pero ya no estamos trabajando con los píxeles de la imagen directamente. Y lo mejor de todo es que este tipo de redes aprende a extraer estas características por sí solas, sin que nosotros le digamos específicamente qué buscar. Conforme le damos ejemplos en el entrenamiento, va descubriendo qué características vale la pena identificar y trabajar en las imágenes. Entonces, para resumir, si le damos una imagen a una red regular, trabajará los píxeles de manera individual, como si fueran características independientes, por lo que si cambiamos el tamaño o posición de las cosas, se confunde. Una red neuronal convolucional trabaja primero con la imagen para extraer las características y dejar de depender de la posición o el tamaño de las cosas. Ahora veamos cómo se estructura una red de este tipo, y para hacerlo comencemos viendo una red neuronal regular. Contamos con esta red, la cual quiere clasificar números escritos a mano del 0 al 9. Las imágenes de entrada son de 28 por 28, entonces tiene 784 neuronas de entrada, una para cada píxel. Tenemos 10 neuronas de salida para que nos diga qué número cree que aparece en la imagen, del 0 al 9, y capas ocultas, que aquí como ejemplo pongamos 2 capas de 50 neuronas cada una. Ahora evolucionemos esta red para convertirla en una red neuronal convolucional. Para lograrlo necesitamos integrar dos tipos nuevos de capas de convolución y capas de agrupación. Como ejemplo agreguémoslas aquí, en un momento las veremos a detalle. Como puedes ver, aunque se llaman redes neuronales convolucionales, realmente estamos trabajando sobre las redes regulares que ya conocemos, pero agregamos estas capas especiales como parte del modelo. Estas capas son las que harán el trabajo de extraer las características relevantes de la imagen para después poder clasificarlas con las capas regulares. Imagina por un momento que estos dos tipos de capa no han sido inventados. ¿Cómo podríamos nosotros inventarlas desde cero con el objetivo de que conviertan una imagen como esta en características como estas? Nunca hay mejor inspiración para este tipo de cosas que la naturaleza.
Alrededor de 1960, estos dos científicos comprobaron, con ayuda de un gato, aunque no lo recuerda porque estaba anestesiado, que la corteza visual, que es la parte de tu cerebro donde procesas lo que ven tus ojos, tiene dos tipos de neuronas diferentes, las simples y las complejas. Las neuronas simples solo ven una pequeña parte de tu campo visual cada una, entonces tenemos muchas, cada una viendo un pedacito hasta cubrir tu campo visual completo. Estas neuronas se activan y disparan cuando ven ejes o líneas orientadas de cierta manera en la pequeña parte que ven. Las neuronas complejas agrupan lo que ven varias neuronas simples. Entonces indirectamente su campo receptivo es más grande. Y se activan también con los ejes, pero a ellas no les importa la posición o dirección que tienen. Entonces tus neuronas simples me ven en este video y cada una encuentra ejes en una pequeña parte. Las neuronas complejas toman esta información y la agrupan en conceptos más concretos como figuras. Pero si nos quedamos hasta ahí no entenderías que esto es una cara. Por lo tanto tu cerebro agrega más capas de células simples y complejas, cada una formando una figura más completa, uniendo figuras en cosas como ojos, nariz o boca, para finalmente agrupar todo en mi cara. Es tan eficiente que sabes que soy yo si estoy así, o así, o así. Bueno, aquí tal vez no. Los dos tipos nuevos de capa que vamos a ver intentan emular lo que hacen estos dos tipos de neurona en nuestro cerebro. Comencemos con las neuronas simples y la detección de ejes. ¿Cómo puede una computadora detectar ejes en una imagen? Para lograrlo necesitamos usar un proceso llamado convolución. Hablé a detalle de cómo funcionan las convoluciones en este video, entonces si quieres conocer a fondo cómo y por qué funcionan, te recomiendo mucho que lo veas. Como quiera, veamos aquí un resumen. Las computadoras no ven las imágenes como nosotros. Lo que ven es una serie de píxeles representados por datos numéricos. Para detectar ejes, es imposible si revisamos píxel por píxel de manera individual. Por ejemplo, si vemos solo este píxel, ¿cómo sé si es un eje o no? Para lograrlo, necesitamos ver los píxeles que están alrededor del píxel que estamos revisando. Con ellos podemos ver si encontramos un cambio drástico en el valor de los píxeles y entonces saber si hay un eje. El proceso de convolución nos ayuda con esta tarea. Tomamos nuestra imagen y la vamos a evaluar toda, píxel por píxel. Pero en lugar de ver solamente cada píxel individual, siempre revisamos los píxeles de alrededor, por lo que pondremos encima una matriz, en este ejemplo de 3×3. Esta matriz es llamada núcleo o a veces filtro o kernel. A cada casilla de la matriz podemos indicarle un dato numérico. Ahora hagamos la convolución, por ejemplo, con este píxel. Colocamos la matriz encima y multiplicamos el número de cada casilla por el valor del píxel que tiene abajo. Se toman los resultados de las 9 multiplicaciones y se suman. Ese resultado lo ponemos en una nueva imagen. Ahora avanzamos al siguiente píxel y lo hacemos de nuevo y así uno por uno hasta terminar el proceso y tener nuestro resultado. Según el núcleo que usemos tendremos resultados diferentes. Con este simple que tiene puros ceros y un 1 en el centro, al terminar el proceso el resultado es el mismo que la imagen original. Esto porque al pasar píxel por píxel ignoramos los píxeles de alrededor al multiplicarlos por 0 y multiplicamos el píxel central por 1, entonces el resultado es el mismo píxel. Pero si cambiamos los valores del núcleo podemos hacer cosas como desenfoques entre muchas otras cosas, o lo que más nos interesa ahorita, encontrar ejes. Y de varias maneras. Con esta liga puedes entrar y verlo en vivo con tu cámara web si quieres. Con esto de momento es suficiente, pero si quieres todo el detalle y hacerte un maestro de las convoluciones, entonces por favor revisa mi video de convoluciones y filtros. Ok, ¿cómo podemos hacer este proceso en una red neuronal? Comencemos con imágenes en blanco y negro. Cuando queremos agregar a nuestro modelo una capa de convolución, lo hacemos de esta manera. Y no le indicamos cuántas neuronas debe tener como en una capa regular. En su lugar le indicamos cuántos núcleos se van a utilizar. Hace un momento mostré este simple, este de desenfoque y estos de detección de ejes. Aquí podemos decirle cuántos núcleos queremos que se usen para procesar la imagen. Podemos poner, por ejemplo, 32 núcleos. ¿De qué tamaño serán los núcleos? Los que vimos hace un momento eran de 3×3 casillas, así que lo dejaré de 3×3. El tamaño de la imagen de entrada y su número de canales, que como estamos usando blanco y negro de momento solo será 1. Entonces la imagen entra en la capa de entrada normal separada en sus píxeles. Después pasa a esta nueva capa de convolución, la cual hará convoluciones con 32 núcleos diferentes y nos dará 32 imágenes resultantes diferentes. Nota que no especifiqué los números de las casillas de los núcleos, que son los que dicen qué transformación se hace sobre la imagen. Esa es la parte interesante de las capas de convolución.
Así como una red regular, como parte del entrenamiento, ajusta sus pesos y sesgos de manera automática para mejorar sus resultados, una capa de convolución ajusta los valores de las casillas de los núcleos de manera automática. Entonces puede que uno aprenda a detectar ejes, otro a detectar otros patrones, etc. En realidad eso ya se lo dejamos al proceso de entrenamiento. Antes de continuar, veamos rápido qué pasa cuando tenemos una imagen a color. En el ejemplo anterior definimos 32 núcleos, por lo que la imagen convoluciona con los 32 y nos da 32 resultados. Cuando trabajamos a color, la imagen en lugar de tener solo un canal para blanco y negro, tiene 3 canales, rojo, verde y azul. Y toda imagen se puede separar en sus 3 canales. En este caso, internamente cada uno de los 32 núcleos que definimos estará conformado por 3 matrices diferentes, una para cada canal. Veamos el proceso que haría, por ejemplo, el primero de los 32 núcleos. Llega a la imagen y primero se separa en los 3 canales. El núcleo utiliza una matriz diferente para cada canal, hace las 3 convoluciones por separado, y al final se va píxel por píxel en cada uno, sumando los resultados y agregando un sesgo. Por lo tanto, aunque cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, una para cada canal, el resultado es también solo una imagen. Esto lo hará en los 32 núcleos. Entonces, resumiendo, nuestra imagen pasa a la capa de convolución. Cada núcleo internamente hace 3 convoluciones, por lo que en total son 96 convoluciones, pero al final, al igual que el caso de blanco y negro, tenemos solo 32 resultados. Muy bien, con esto ya mejoramos un poco. Con esta capa de convolución ya no solo vemos los píxeles de manera individual, sino que tenemos información de patrones y ejes que están en la imagen gracias a los núcleos. Con esto cubrimos la neurona simple. Pasemos ahora a la neurona compleja. Para eso usaremos otro tipo de capa, la cual nos servirá para agrupar la información que nos da la capa de convolución y depender menos de la posición y tamaño de las cosas en la imagen. Esta otra capa es llamada capa de agrupación y tiene 2 grandes objetivos: reducir el tamaño de la imagen y resaltar las características más importantes. Hay varias capas de agrupación, pero la más utilizada actualmente es llamada agrupación máxima. Lo que hace es lo siguiente: consideremos que recibe esta entrada, la cual ya pasó por un proceso de convolución. Definamos aquí una matriz, digamos, de 2×2, que pasaremos a través de la imagen, comenzando por la orilla superior izquierda. De los píxeles que quedan debajo de la matriz, tomamos solo el mayor de todos y lo pasamos a la imagen resultante. El resto se descartan. Ahora lo movemos. A diferencia del proceso de convolución, que normalmente avanza un píxel a la vez, aquí normalmente avanzamos según el tamaño de la matriz, que en este caso es 2. Ese salto es llamado zancada y es configurable. Nuevamente vemos cuál es el mayor y lo pasamos a la imagen resultante. Hacemos esto para toda la imagen y veamos qué sucedió. Para empezar, reducimos el tamaño de la imagen a la mitad. Además, como estamos considerando solo los píxeles con mayor valor, busca mantener solo las características más importantes y descartar el resto. Para verlo más visual, aquí puedes ver cómo se ve el proceso de convolución y después una agrupación máxima. Regresando a nuestro ejemplo, tenemos como entrada una imagen de 28×28 píxeles en blanco y negro. Entra a la red, se hacen las 32 convoluciones y nos da 32 resultados de 28×28. Esas 32 imágenes resultantes pasan por el proceso de agrupación máxima y quedamos con 32 imágenes de 14×14. Al igual que nuestro cerebro, en estas redes no usamos solo una capa convolucional y una de agrupación, sino que las colocamos una después de la otra. Y entre más avanzamos, más pequeña se va haciendo la imagen por las capas de agrupación, por lo tanto podemos agregar más filtros en las capas de convolución. Una forma común en la que verás esta red gráficamente es de esta manera, donde se va haciendo más pequeña la sección por las agrupaciones, pero más ancha porque tiene más núcleos para convolución. La idea detrás de esto es la misma que vimos hace un momento con nuestra corteza cerebral, poder utilizar cada serie de capas para extraer patrones cada vez más complejos, comenzando con ejes hasta figuras, formas y objetos. En el caso de los números, probablemente primero encontremos ejes, después figuras simples, y después podamos usar esas figuras como las características que buscamos, por ejemplo líneas y círculos, que podemos dar a capas regulares para realizar una clasificación. Hay algunas técnicas adicionales que usaremos para mejorar las predicciones de los modelos, sin embargo con esto ya cubrimos de manera general cómo funcionan las redes neuronales convolucionales. Veamos ahora algunos ejemplos, y en siguientes videos haré varios proyectos de clasificaciones y detecciones, así como mejorar nuestros modelos con varios conceptos y técnicas. Si te interesan, suscríbete. En la descripción del video estarán las ligas para el código de todo lo que veremos a continuación. Comenzaré con la detección de números escritos a mano.
Para eso usaré el set de MNIST, el cual contiene 70.000 imágenes etiquetadas, 60.000 para entrenamiento y 10.000 para pruebas de números del 0 al 9 escritos a mano. Comencemos con el modelo más simple y que ya conocemos, una red neuronal regular, y la iremos mejorando poco a poco. Descargamos primero el set de datos de MNIST y normalizamos todos los valores, es decir, los dividimos entre 255 para que queden en un rango de 0 a 1. Aquí podemos ver cómo se ven algunos de estos números escritos a mano del set. Ahora definimos el modelo. Es un modelo regular, entonces comenzamos agregando nuestra capa Flatten, que recibe la imagen de 28 por 28 píxeles con un solo canal para blanco y negro. Agregamos como ejemplo dos capas ocultas de 50 neuronas cada una con activación ReLU y una capa de salida con activación Softmax para que nos dé la predicción. Si nunca has visto esto de lo que estoy hablando, por favor revisa la lista de reproducción que voy a dejar en la descripción del video, en donde aprendemos todo esto desde cero. Ahora realizo el entrenamiento por 60 épocas y finalmente exporto el modelo para probarlo en un explorador. Como puedes ver, funciona bien si pongo los números muy similar a como están en el entrenamiento. Pero si los hago más chiquitos o los muevo, por lo regular los predice mal. Convirtamos ahora nuestra red en una red neuronal convolucional, agregando los tipos de capa que vimos en el video. Vamos ahora a nuestro modelo, y en lugar de la capa Flatten, la primera capa será de tipo COM2D, y especificaremos 32 núcleos de 3x3 cada uno. La entrada nuevamente de 28 por 28 con un canal y activación ReLU. Agregamos una capa de agrupación máxima de 2x2. Agreguemos otro par de capas, poniendo una capa de convolución con 64 filtros y una agrupación máxima. Finalmente agregamos una capa Flatten, que se encarga de convertir nuestro resultado de imagen cuadrada a un vector simple que puede usarse con las capas regulares de adelante. Dejemos una capa densa con 100 neuronas con activación ReLU y finalmente nuestra capa de salida regular con Softmax. Lo demás lo hacemos igual, entrenamos, exportamos el modelo y vemos cómo funciona. Podemos ver que en general funciona mejor. Sin embargo, podemos mejorarlo aún más. Veré ahora dos técnicas adicionales para mejorar el resultado de los modelos. Los veré rápido, pero si te interesan, por favor déjame un comentario para verlo en futuros videos. El primero es un concepto llamado aumento de datos. Esa técnica lo que hace es, basado en el set de datos que ya tenemos, generar nuevas imágenes con diversas transformaciones, de manera que nuestro set quede con imágenes más variadas. Por ejemplo, podemos agregar rotaciones, cambios de posición, de tamaño, etc. Aquí podemos ver cómo se ven las imágenes regulares y cómo se ven después de las transformaciones. Esto nos ayuda a que la red tenga más variedad y sea más robusta. La segunda técnica es llamada dropout. Perdón, pero lo busco en español y veo que le dicen abandono o deserción en algunas fuentes, pero no lo hacen de manera consistente. Entonces, bueno, en inglés se llama dropout. Esto se agrega muy simple. Decidimos en qué parte del modelo lo agregamos y un número, por ejemplo, de 0.5. Este número significa que durante el entrenamiento, en cada una de las épocas o ciclos de entrenamiento, las neuronas tendrán un 50% de probabilidad de desactivarse. Esto se usa ya que a veces después del entrenamiento, al ver los pesos de las redes, algunos pesos son muy grandes mientras que otros son muy pequeños, por lo que casi no están siendo usados y no tienen mucha influencia en las decisiones de la red. Al agregar esta posibilidad de que las neuronas se apaguen aleatoriamente en cada época del entrenamiento, permite que las neuronas dejen de flojear y se pongan a trabajar, haciendo a la red más resiliente. Muy bien, entrenemos y exportemos el modelo y veamos una comparación. En lo que exporto, quiero agradecer a quienes hacen posible estos videos. Si te interesa formar parte excelente. Ahora solo por diversión, veamos este mismo ejemplo, pero con muchas más épocas, en lugar de solo 60, a ver qué pasa. Este tardará un rato, así que ahí vengo. Por cierto, si quieres ver gráficamente cómo se comporta el desempeño de las redes y compararlo contra otros entrenamientos para ver cuál es mejor en cuanto a tus arquitecturas, modelos que hagas, etc., TensorFlow tiene algo llamado Tensor Board, que podemos usar aquí mismo en Colab para ver muchas gráficas, información, comparativas, etc. Si te interesa que toque este tema, déjame un comentario para revisarlo en siguientes videos.
Ahora hagamos una última comparativa. Pues en general funciona casi igual, pero te dejo que experimentes. Esto está en vivo en mi página de internet, puedes probarlo entrando a esta liga. Para terminar, veamos de nuevo el modelo de perros y gatos que vimos en nuestro video anterior de exportación de modelos. Haré un video especial para ese proyecto para hacerlo desde cero, entonces ahorita veámoslo por encimita. El call-up que hice en su momento, que va a estar aquí también en la descripción del video, como puedes ver usa aumento de datos y redes neuronales convolucionales. En ese caso, como las imágenes son más grandes y a color, se lo indico en el input shape de la primera capa. Y puedo agregar más capas de convolución y agrupación. Fuera de eso, todo es prácticamente lo mismo. Aquí puedes ver cómo uso el aumento de datos para tener más variedad en las imágenes, y en realidad podría agregar más como cambios de color, etc. De hecho, creo que lo ideal para este proyecto será revisar todo en blanco y negro, ya que el color no ayuda mucho en definir perros contra gatos. Pero bueno, sí, ya será tema de otro video. Finalmente terminamos con este clasificador, que puedes usar en tu celular entrando en esta página. El video que haré especial para esto idealmente estará mejor entrenado con más imágenes para clasificar mejor. Seguramente probaremos entrenando con varios tipos de arquitecturas y modelos, etc. Y usaremos TensorBoard para ver cuál se comporta mejor y usar ese finalmente. Con esto ya tenemos la base de las redes neuronales convolucionales y con esto ya podremos hacer muchísimos proyectos bastante divertidos y aparte nos sirve como cimientos para la detección de imágenes, que es algo que haremos un poquito más adelante, en donde no solamente nos va a decir o clasificar si una imagen es A o B, sino que nos va a decir exactamente qué encontró y en qué parte de la imagen. Si el video te gustó y sirvió, por favor regálame un me gusta, compártelo y si te gustan estas ñoñadas, suscríbete.